¿Por qué México no pasa el dichoso quinto partido? Acuérdate de la longaniza, el chorizo argentino y el chorizo mexicano. Sí, cuídate. Nos vemos. Hasta luego, bye. De Tepito se dice mucho, que es un barrio bravo, que es duro, que hay que juzgarlo desde afuera. Y yo vine aquí, vine a conocerlo, vine a saber qué siente el tepiteño por su selección. Tepito no es solo un lugar en la Ciudad de México, es una forma de sobrevivir. Es el alma y la memoria viva del tricolor. Cuando las ganas se quedaban en la cancha, no era pena. Tepito es ruido, es comercio, es caos, pero también es una comunidad, es familia, es identidad, es el lugar donde naces sabiendo que nadie te va a regalar nada. Y aún así, sales a pelear por todo. A ver, ¿México pasa o no pasa del quinto partido? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Alabé! ¡Alabó! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡México! ¡México! Aquí en Tepito conocí a David Oteo. Es jugador de la selección mexicana, defensa de garra y carácter, forjado aquí, en el barrio Bravo. Pero, ¿qué pasa con ese quinto partido que no lo pasamos? Yo creo que ya hemos estado ahí, recordamos cuando Luis Hernández ahí tuvo para meter ese gol. Contra Alemania fue, ¿no? Sí, contra Alemania. Sí, que la tenía ahí. Con la Volpe también, el de Maxi, ¿no? El gol que del pecho y tira. Son partidos que, bueno, son distracciones total, digo, uno como jugador lo sabe. Son distracciones totales en el cual pudiste haber marcado mejor, una pelota que se equivocaron y todo este tipo de jugadas y situaciones del campo que te hacen que termine en un gol en contra, ¿no? No nos da para llegar a la final. O sea, ¿tú piensas que México va a llegar a la final ahora en este mundial? No, no creo. ¿Y el quinto partido? Posiblemente. ¿Y lo pasan? Tendremos que llegar a ese momento. Bueno, estamos a paso del mítico Maracaná. Muero por conocerlo. Ahí está. Pregunto por Salvador, ¿no? No. Por Salvador no, nadie lo conoce así, es el bebé. El bebé. Él ya sabe y te va a atender muy bien. Papi, gracias, Orgullosamente tepiteño. Orgullosamente. Gracias por recibirme aquí en tu barrio. Gracias. ¿Hacia dónde está el Maracaná? Cuéntenme. Allá derecho, así como vas, Para Tepito, el Maracaná no es una cancha, es un símbolo. Es el lugar donde los niños empiezan a soñar con llegar a la selección y los adultos recuerdan quiénes fueron. Vine a hablar con Salvador, le dicen el bebé, y con él quiero conocer de primera mano la historia del Maracaná. Oye, Chava, ¿y por qué se llama el Maracaná? Cuenta la leyenda aquí en el barrio que en el Mundial de México 70, cuando Brasil fue campeón, vinieron aquí así que al comercio a comprar cositas, jugadores de esa selección brasileña. Entre ellos venía Pelé. ¿Y jugó aquí? Jugaron una cáscara con los locales de aquí. ¿Qué crees? Y todavía era, pues, todavía era de tierra, porterías de madera. Entonces, por eso se quedó que el Maracaná se fue haciendo el mito. Y en los años 90, el equipo América tenía a Antonio Carlos Santos, a Edu, a Toninho, o sea, tenían a varios brasileños y vinieron a jugar también aquí. De eso sí hay fotos, de eso sí hay como comprobarlo. Del otro, te digo, pues es una leyenda que va pasando de generación en generación, pero pues a final de cuentas por eso se le quedó Maracaná, porque se dice que aquí jugaron los jugadores brasileños. No es una leyenda, pero sí es una realidad que una de las leyendas más grandes del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, salió de aquí de Tepito, ¿no? Sí. Cuauhtémoc jugó aquí. Sí, aquí Cuauhtémoc jugó de su juventud, aquí venía y tiraba toda su magia aquí. De hecho, él vive a 2 cuadras. Ajá. El Cuau no solo fue un futbolista, fue carácter en estado puro dentro de la selección mexicana. No era el más disciplinado, pero era el que no se escondía cuando el partido quemaba. En una selección que muchas veces ha dudado en momentos grandes, el Cuau representaba lo contrario. Hasta que se te hizo, cabrón. Mira, ¿cuál es el primer recuerdo que viene a tu mente de niño que esté relacionado con el fútbol? Fíjate que donde yo nací se llama, es ahí en Azcapotzalco, en la unidad Tlatilco. Y mi padrino empezó a hacer, con sus amigos, él trabajaba en una como fábrica y había chavitos de la edad mía, eran de 6 años. Y él empezó a hacer un equipo de fútbol que se llamaba el Impala. La playera era azul y
y blanca como la de Argentina. ¿Y qué significa Tepito, esa parte humilde de supervivencia en tu vida? ¿Qué significa para ti y qué significó en tu carrera, en tu desarrollo futbolístico? Fíjate que es un barrio, dicen que es peligroso, pero no, es gente noble. Y a veces jugaba, bueno, con unas cascaritas ahí en el Maracaná, que es una cancha pues, que todo el mundo la conoce, que todo el mundo hace ejercicio, que todo el mundo va a jugar fútbol ahí. Yo recuerdo que un día, hace mucho tiempo, cuando yo estaba allá en el América, pues nos levantamos una cascarita con mis cuates del América. ¿Tu primer mundial fue el 2002? No, en el 98. En el 98. Sí, en Francia. En Francia 98. El mejor pinche mundial que para mí, de todos los que han jugado, ese fue el mejor. ¿Por qué dices que el 98 fue la mejor selección? ¿Quiénes estaban en ese equipo que recuerdes? Pues estaba Claudio Suárez, Villa, Lara, no me acuerdo si estaba el Cabrito Areña, estaba Luis Hernández. Éramos un equipazo. Para mí, yo digo que fue el mejor. La mejor selección. Del 98. Y si le preguntas a los del 98, te van a decir lo mismo. Aunque diga la Volpe que fue el 2006, no. El 98 para mí fue el más chingón.